Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues en el día de hoy vamos a comentar, vamos a hacer aquí un breve vídeo, pues ese gran acuerdo, más bien ese rescate al que se llegó ayer en Europa, en la madrugada o ya a primera hora de la mañana del día de ayer martes. Ya sabéis, ese acuerdo pues de reconstrucción europea, pues por todo el tema de la crisis del coronavirus. Finalmente ayer se alcanzó un acuerdo. Sí que es cierto que durante el fin de semana pues parecía bastante complicado que se pudiese alcanzar pues ese acuerdo por la negativa de los países del norte. Finalmente se ha conseguido, pero sin duda, por mucho de que la izquierda y por mucho de que los progres te lo quieran vender como un gran éxito negociador de Pedro Sánchez, que hasta sus ministros ayer se hicieron un vídeo pues dando palmas y aplaudiendo a Pedro Sánchez. Por cierto, Irene Montero era la única sin mascarilla, se ve que llevar mascarilla oprime a las mujeres. Bueno, pues aparte de todo esto, que no es más que pura propaganda política para que salgan los medios de comunicación, sí que es cierto que realmente el acuerdo alcanzado ayer en Europa es un fracaso para Pedro Sánchez. Nos ha intentado vender la moto de que es genial, de que es espectacular, de que nos va a ir de puta madre, pero realmente pues no es que sea demasiado exitoso, ¿no?, como nos lo han querido vender. Ya sabéis además que este acuerdo con Europa se exige mantener la reforma laboral del Partido Popular. Ya sabéis que hace un mes o hace un par de meses el PSOE llegó a un acuerdo con Podemos y con Bildu para derogar inmediatamente la reforma laboral y los progres aplaudieron con las orejas. Por supuesto, la reforma laboral no se va a poder tocar y aún así los progres aplauden con las orejas, pero bueno, es lo que tiene cuando realmente son más bien acólitos, ¿no? Son los llamados acólitos votantes, que van a votar a la izquierda, hagan lo que hagan, ¿no? Bueno, pues la reforma laboral no se va a tocar, se va a tener también que reformar el sistema de pensiones, porque evidentemente no es sostenible, y más aquí en España, con la gran cantidad de gente mayor que tenemos y con la poca gente joven que trabaja, ¿no? Por tanto, el sistema de pensiones va a haber que reformarlo y el sistema a la seguridad social también va a haber que hacerlo, ¿no? Por tanto, claramente Pedro Sánchez ha fracasado ayer en Europa. Ahora vamos un poco a desgranar pues cuál es la letra pequeña de este acuerdo, porque claro, mucha gente se queda solamente con lo grande. ¡Hala, venga! Nos han dado un montón de pasta, un montón de dinero, un montón de ayudas para tratar de solucionar la pésima situación económica que tenemos en España, porque hemos tenido al gobierno que peor ha gestionado la crisis del coronavirus. Tenemos 50.000 muertos, el sector privado en la ruina, cada día se cierran un montón de empresas y todavía hay un montón de gente que no ha cobrado ERTES. Por lo tanto, sí que es cierto que la situación económica es desastrosa. Si encima tenemos que volver a confinarnos a partir de otoño, ya va a ser completamente letal, ¿no? Y por lo tanto, sí que es cierto que es importante, yo creo, desgranar los puntos o la letra pequeña de este acuerdo, porque no es como nos lo pintan algunos. Y lo dicho también, me sorprende pues lo volátil que es la opinión política de los progres, que ayer defendieron todo el día en Twitter a Pedro Sánchez cuando se está riendo y además está mintiendo en la cara de todos los españoles. Pero bueno, la reforma laboral no se toca, las pensiones hay que reformarlas y lo mismo que la hucha a la seguridad social. Pues ahora ya estaréis viendo en pantalla que Pedro Sánchez ha vuelto a fracasar en la Unión Europea. Al final son 750.000 millones de euros, 390.000 millones serán subvenciones a fondo perdido y el resto serán préstamos que por supuesto vamos a tener que devolver. Ya sabéis, eso sí, que nos vamos a endeudar, va a aumentar muchísimo el endeudamiento de Europa y concretamente vamos a estar endeudados hasta 2058. Y por supuesto eso habrá que pagarlo, ¿no? Bueno, se recorta, como vemos ahí, para empezar el recorte de los 500.000 millones de euros previstos inicialmente por la Comisión, se pasa a 390.000 millones, por tanto se perderá aproximadamente 5.000 millones en subvenciones respecto a lo previsto inicialmente. Por tanto sí que es cierto que se va a recibir menos ayudas de lo que se había prometido en un principio o de lo que nos habían contado, ¿no? Bueno, de hecho lo estaréis viendo ahora en el gráfico, como el montante total son de 750.000 millones de euros, de los cuales 140.000 millones corresponden a España, 67.000, perdón, 300 millones en préstamos que vamos a tener, por tanto, que devolver y 72.000 millones en transferencias o en ayudas directas. Por tanto, recibimos menos subvenciones a fondo perdido porque se han reducido y encima
suben los préstamos y por tanto cantidades que vamos a tener que devolver. Y además, por supuesto, todo el dinero que nos da Europa, evidentemente no es para gastarlo en lo que nos dé la gana, no es para gastarlo en sopas lésbicas, no es para gastarlos en el chiringuito de Irene Montero y Alberto Garzón, que ya sabéis que era una de las razones por las cuales yo entendía, cosa que no quiere decir defendía, pero sí entendía la postura de Mark Rutte, del holandés, y es que no te voy a regalar la pasta para que lo dediques a tus chiringuitos. Y por supuesto todo el dinero y todas las ayudas que nos da Europa evidentemente va a tener un control importante de en qué se gasta, y no podemos evidentemente tirar el dinero en chorradas. Y además todas esas ayudas, por supuesto, van a venir aparejadas de reformas. Ya sea reforma, como hemos comentado, el sistema de pensiones, en la seguridad social y, por supuesto, recorte de sueldo de funcionarios y también, por supuesto, el recorte en las pensiones, ¿no? Porque por mucho que algún economista de izquierdas no lo entienda, el dinero no sale de los árboles y no por imprimir más billetes vamos a tener más pasta, ¿no? Bueno, ya sabéis también que los planes, o sea, una vez aprobados ya los planes con carácter general, los países van a tener que ir cumpliendo una serie de objetivos para recibir las ayudas. De hecho, ya sabéis que se puede vetar las ayudas a todos aquellos países pues que no lleven a cabo o que sean considerados incumplidores, se les puede retirar los fondos. Quien va a controlar todo, en este caso el órgano encargado, será la Comisión, y de hecho hay una serie de compromisos nacionales pues a los tipos de, no, en este caso pues al destino para el cual va el dinero que nos aporta Europa, ¿no? Dicho lo cual, hay que decir que, una vez más, la opinión política por parte de la izquierda, como ya he comentado, es bastante volátil, porque de hecho no hace mucho tiempo, hace un mes, y lo estaréis viendo en pantalla, el gobierno negaba la condicionalidad a cambio de los fondos europeos, decía que eso no iba a ocurrir, que eso era imposible. Ya sabemos que, por supuesto, los fondos europeos se reciben a cambio de hacer una serie de reformas, hacer una serie de recortes y de destinar el dinero para lo verdaderamente importante, no para lo que ellos quieran. Pero bueno, esto de la chiquis como a principios de junio, que dijo que no iba a subir los impuestos a las clases medias y por supuesto va a subir los impuestos a las clases medias en estos próximos meses. Pero bueno, ahora que Europa nos da un montón de pasta, ahora que salen los billetes no por las orejas, pues sí que es cierto que, hombre, yo espero que el gobierno de España no expolie a las clases medias y no expolie a los trabajadores. Por supuesto es algo que no va a ocurrir porque el comunismo, que es lo que tenemos en España, pues necesita la destrucción de las clases medias, dar paguitas, dar ayuditas y que por lo tanto la gente dependa de esas ayudas y les voten eternamente. Así es como pues consiguen mantenerse en el poder para siempre, ¿no? Ya sabéis, eso sí, que uno de los aspectos positivos de este acuerdo es que se paralizan, como ya hemos comentado previamente, las contrarreformas que quería hacer este gobierno Partido Socialista Unidas Podemos. Por tanto, es un acuerdo, bueno, pues que es interesante para España, porque sí que es cierto que recibimos ayudas, pero es un rotundo fracaso para este gobierno y, por supuesto, es un rotundo fracaso para Pedro Sánchez, porque buena parte de las promesas no las va a poder cumplir y porque, bueno, recibimos una importante cantidad en préstamos que, por supuesto, vamos a tener que devolver. Dicho lo cual, y también lo estaréis viendo en pantalla, el coste oculto del acuerdo para España son 6.000 millones de euros extra para el presupuesto europeo, porque de hecho en el punto 152 del acuerdo, que lo estaréis viendo en pantalla, en el periodo 2021 y 2027, Dinamarca, Holanda, Austria, Suecia, Alemania van a ver reducida la cantidad que van a tener que aportar al presupuesto europeo, en esas cantidades que estaréis viendo en pantalla, y esas cantidades, pues sí que es cierto que lo va a tener que pagar pues el resto de países de Europa, y concretamente pues en España, como estaréis viendo, corresponden 6.000 millones en esos 7 años, por esos, bueno, pues por la tajada que bien dice ahí que han sacado los países del norte, ¿no? Es un invento, como bien veis ahí, que comenzó con el tema del Reino Unido para evitar su salida de la Unión Europea, algo que no se consiguió, pero sí que es cierto que algunos países sacan tajada y por supuesto eso es algo que va a tener que financiar España. Por lo tanto, tiene mucha letra pequeña este acuerdo de reconstrucción en Europa y, como era dicho, pues Pedro Sánchez ha fracasado, el gobierno ha fracasado y no es tan bonito como nos lo pintan, y habrá que ver un poco cómo va evolucionando la situación económica en España estos próximos meses, pero sí que es cierto, pues bueno, pues que nada positivo vamos a tener. Bueno, pero un par de cosas realmente importantes que también surgieron ayer por la tarde y que es increíble, lo estaréis viendo en un tuit de caso aislado,
El gobierno de Sánchez comienza a regalar el dinero que recibirá de Europa y el Consejo de Ministros ha aprobado una ayuda de 1.700 millones de euros para África, Oriente Próximo y América Latina, mientras millones de españoles están en la ruina, porque ya sabéis que la situación económica en España es lamentable, sobre todo en materia del sector privado, de los emprendedores, de los autónomos, en definitiva de quien tiene que crear el empleo, que el empleo lo tiene que crear el sector privado, no el sector público, y allí en el Consejo de Ministros se aprueba esta ayuda, ¿no? Yo sinceramente no sé si esto es una cortina de humo, me parece bastante poco probable que Europa, que repito, te van a controlar en qué gastas cada céntimo, y esto es un verdadero rescate. De hecho, no sé si recordáis, ¿no?, que Pedro Sánchez, pues hace unos años le dijo a Mariano Rajoy en el Congreso: oye, ¿cómo se dice rescate en inglés? Se dice rescue, porque en todos los medios de comunicación de Europa aparecía la palabra rescue. Bueno, pues ahora también aparece la palabra rescue, porque lo que hemos tenido ayer es un auténtico rescate, y vamos, casi una especie de troika y de hombres de negro en el cual te van a controlar cada céntimo de gasto, ¿no? Y me parece bastante poco probable, pues, que Europa, de todo el dinero que te ha regalado, teniendo en cuenta la pésima situación económica en España, me parece poco probable que Europa deje, pues, que buena parte de ese dinero vayan destinados a África, a Oriente Próximo, cuando la mitad de los españoles están en la ruina. Sinceramente, me parece una auténtica cortina de humo y esperemos que Europa no lo permita. Y luego otra cosa que también es bastante indignante, y lo dijo Pablo Iglesias: ese Fondo Social Europeo sale reforzado el 25% a la inclusión social y a la integración de personas migrantes, parece que son golondrinas porque migran, 2% pobreza material, 10% desempleo juvenil. Y esto realmente es lamentable, ¿no? Es increíble que vaya más dinero destinado, más porcentaje a los MENAs y a la inmigración ilegal de George Soros, que al desempleo juvenil, en el que, por cierto, también buena parte de ello son MENAs y son inmigrantes ilegales de George Soros, ¿no? Pero realmente hay que decir que esto es una auténtica vergüenza, es una auténtica barbaridad y es intolerable que de todo lo presupuestado el 25% pues vaya a MENAs, vaya a inmigrantes ilegales, es decir, que le vamos a pagar el iPhone al MENA mientras tu abuelo se va a ver reducida su pensión o tu padre funcionario va a ver reducido su sueldo. Es realmente lamentable, pero también es cierto que no es algo que debería de sorprendernos. Ya sabemos que el globalismo progre está a la orden del día, les encanta la inmigración ilegal, quieren destruir los valores y las raíces cristianas de Europa, les encantaría que no hubiese fronteras, que todo el mundo pueda estar donde le dé la gana y que cada vez los países empiecen a perder más soberanía. Realmente estos porcentajes que estamos viendo es una auténtica vergüenza. Primero, lo dicho, que haya más para MENAs que para el desempleo juvenil aquí en España. Y realmente pues es una auténtica vergüenza. Pero bueno, el pasado 19 de julio ya hubo una serie de manifestaciones en España promovidas por Podemos para exigir la regularización de todos estos inmigrantes irregulares. Por supuesto quieren regularizarles para que puedan cobrar el ingreso mínimo vital, encima para que puedan también recibir las ayudas europeas, por supuesto que también puedan votar y para que evidentemente voten a Podemos perpetuamente. Esto no es más que una compra de votos, es algo que sale de Europa, que raro, ¿no?, que Europa pues sí que es cierto que realmente pues no deja de sorprendernos y sin duda pues es una pésima noticia, es una auténtica vergüenza, esto es lamentable y deberíamos estar todos protestando porque es intolerable lo que estamos viendo, ¿no? Por tanto, este acuerdo de reconstrucción en Europa pues tiene aspectos positivos, tiene aspectos muy negativos. Pedro Sánchez ha salido fracasado, bueno, o ha fracasado. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no van a poder hacer esas contrarreformas que prometieron, van a tener que hacer recortes, va a tener que haber reformas. Esto es un rescate en toda regla. Han salido ganando pues los países frugales y los países del norte, España no tanto. Se ha aumentado la cantidad de préstamos que vamos a tener que devolver, 6.000 millones de euros que va a haber que pagar estos próximos años, porque hay una serie de países que van a financiar o van a aportar menos al presupuesto europeo, y se ha reducido la cantidad de las ayudas directas y, por supuesto, esas cantidades que se va a controlar cada céntimo de gasto, porque evidentemente es un dinero que se supone que tiene que ir destinado a los trabajadores, al sector privado y no a sopas lésbicas, chiringuitos y ocupas. Pero aquí vemos cómo, pues bueno, el 25% dicen no, inclusión social e integración de personas migrantes, como lo llaman ellos, que no es más que pues pagarle el iPhone al MENA, ¿no? Realmente pues esto es una auténtica vergüenza. Y nada, señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Como siempre, si os ha gustado le podéis dar al like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario. Ya sabéis que en la descripción del vídeo tenemos, como siempre, Twitter, Instagram, correo de contacto y listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.